Hoy os voy a contar uno de los casos más escalofriantes y también un caso sin resolver de la historia de Alemania. Un asesinato en masa, una granja rodeada de pistas imposibles y un asesino que tal vez nunca abandonó el lugar. La historia la situamos en 1922, en la región de Baviera, Alemania. En una granja apartada conocida como Interkaifeck vivía la familia Gruber. En primer lugar, Andreas Gruber, el patriarca de la familia, que tenía 63 años. También Cacilia, su esposa, de 72. Su hija Victoria Graviel, viuda de 35 años, y los hijos de Victoria, la pequeña Cacilia, de 7 años, y el bebé Joseph, de 2 años. Y también se incorporó al seno familiar una sirvienta, María Baumgartner, quien apenas había llegado ese mismo día a trabajar. Interkaifeck nunca fue el nombre oficial de aquella granja, ni de ningún lugar. Fue utilizado para describir a la granja que estaba situada cerca de la aldea de Kaifeck y que se encontraba oculta tras unos bosques. El prefijo inter, utilizado en muchos lugares alemanes, significa detrás. Era una familia común, como otra, cualquiera, pero también con una historia oculta. Andreas era conocido por ser un hombre frío, autoritario, incluso algo violento. Se rumoreaba que tenía una relación incestuosa con su propia hija, con Victoria. En la aldea todos lo sabían, pero prácticamente nadie quería hablar de ello. Días antes del crimen, algo extraño comenzó a suceder. Andreas le contó a los vecinos que había encontrado huellas en la nieve que conducían hacia la granja, pero ninguna que saliera de ella. Decía escuchar pasos en el desván, objetos que misteriosamente desaparecían de un momento a otro. Las llaves, las herramientas, incluso halló un periódico en casa que nadie recordaba haber comprado. La sirvienta anterior renunció porque creía que la casa estaba embrujada. Decía que escuchaba voces y que alguien la observaba por las ventanas cuando llegaba la noche. Pero llegó el 31 de marzo de 1922. Esa noche, uno por uno, Andreas, Cacilia, la madre de la familia, Victoria y la niña pequeña fueron atraídos hacia el establo y asesinados brutalmente con un pico o una azada. Después, el asesino entró en la casa y mató a la sirvienta María y al bebé Joseph, mientras ambos dormían. Pero aquí viene lo realmente inquietante. Los cuerpos fueron hallados 4 días después y durante ese tiempo alguien había estado viviendo en la granja. Las vacas fueron alimentadas, se cocinó comida, el humo salía por la chimenea, incluso alguien usó los productos que había en la despensa. El asesino parecía vivir en el lugar. El cartero notó que el correo se había estado acumulando en la oficina de correos. Posteriormente fue hasta la casa con la correspondencia, pero nadie atendió a su llamada. Ese mismo día, un mecánico de nombre Albert Hofner pasó 5 horas en la granja de los Gruber arreglando una maquinaria agrícola y se fue sin haber hablado ni visto a ningún miembro de la familia. Ninguno de ellos había ido a la iglesia y la joven Cacilia, de 7 años, tampoco fue a la escuela el lunes 3 de abril, así como tampoco se había presentado allí el sábado anterior. El martes 4 de abril, los vecinos, alarmados por el silencio y la ausencia de la familia, notaron algo inusual. El hallazgo fue grotesco. Amontonados en el establo, cubiertos por paja, se encontraban los cuerpos de los miembros de la familia. Solo el bebé, Joseph, parecía descansar en su cama.
como si el asesino hubiese tenido algo de compasión, algo de lástima por él. La policía comenzó a investigar, pero en 1922 no había ADN, no había cámaras de seguridad, ni la ciencia forense operaba como lo hace hoy día. Aún así, encontraron cosas que helaron la sangre de los presentes. El crimen llegaron a la conclusión de que fue premeditado, evidentemente. También de que el asesino conocía bastante bien el lugar, conocía bien la granja. No se robó dinero, no se sustrajeron joyas ni nada de valor. Se sospechaba que el bebé Joseph no era del difunto marido de Victoria, de la hija de la familia, sino de una relación incestuosa entre ella y Andreas, el padre de la familia, o con otro hombre misterioso. Se barajaron diversas teorías. ¿Fue el crimen fruto de un amante celoso? ¿Un vecino con cierto odio acumulado? ¿O un exsoldado trastornado de la guerra? Ahora vamos a desvelar todos estos enigmas porque después del descubrimiento de los cuerpos y la llamada inmediata a las autoridades en cuestión de horas, pues los investigadores del Departamento de Policía de Múnich, a cargo del inspector George Ray Gruber, llegaron a la granja. Al llegar al lugar encontraron docenas de curiosos pululando por la propiedad, contaminando la escena del crimen e incluso comiendo aperitivos en la cocina. Algo muy rocambolesco, ¿verdad? Al día siguiente, el miércoles 5 de abril, el doctor Johann Baptiste realizó las autopsias preliminares en el granero. Los resultados arrojaron que las víctimas habían muerto por traumatismo cráneoencefálico causado por un pico o azuela entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril. Los cadáveres fueron decapitados y las cabezas enviadas a Múnich para ser examinadas por clarividentes, que esto es curioso, ¿verdad? Pero lo cierto es que no tuvieron ningún resultado. El cuerpo de Victoria también mostró señales de estrangulamiento. Todas las víctimas, excepto una, se creen que habían muerto al instante, con la excepción de la joven Cacilia, que mostró evidencias de haber sobrevivido varias horas después de haber sido gravemente herida. La niña tenía mechones de su propio pelo entre los dedos, señal de que se los había arrancado de su cabeza por razones desconocidas. La mayoría de las víctimas estaban vestidas con ropa de cama, excepto Victoria y su hija, que estaban con ropa de calle. Esto más el hecho de que la criada y Joseph habían sido asesinados en la cama, probablemente mientras dormían, sugirió que los asesinatos habían ocurrido en la noche. Entre los principales sospechosos se barajó el nombre de Lorenz Schlittenbauer. Lorenz no solo fue uno de los vecinos que participó en el reconocimiento de la finca cuando sospecharon de la ausencia de la familia, sino que también pudo ser el padre del bebé asesinado, algo que reconoció para posteriormente negarlo, alegando que Gruber, el cabeza de familia, mantenía relaciones incestuosas con su propia hija, y fruto de aquello nació la criatura. En un primer momento se sospechó de este vecino porque al acceder a la finca, el perro de la familia ladró repetidamente en su presencia. También porque algunos vecinos aseguraron que Lorenz no se inmutó lo más mínimo al ver los cuerpos sin vida en el granero y que mostraba un conocimiento de la finca inusual. Fue interrogado por la policía, pero la falta de evidencia descartó su implicación. Otro de los sospechosos fue Karl Graviel, quien había sido el marido de Victoria, la hija de la familia. Lo rocambolesco es que Karl oficialmente murió en las trincheras francesas en la Primera Guerra Mundial, aunque nunca encontraron su cuerpo. Se especuló que en cierto momento regresó, pero al ver a su esposa manteniendo una relación con el mencionado vecino, este se tomó la venganza
por su mano. Contaban que fingió su muerte para liberarse de su esposa, pero que al cambiar de opinión regresó y se encontró con el pastel. Pero solo fueron teorías, ya que algunos compañeros de las trincheras confirmaron haberlo visto morir en 1914 durante la guerra. Se interrogaron a más de 100 personas, se siguieron pistas durante décadas. En los años 70 incluso se exhumaron los cráneos para analizarlos, pero se perdieron misteriosamente y nunca fueron recuperados. Nadie fue arrestado, nadie fue juzgado y hasta hoy el crimen de Hinterkaifeck sigue sin resolverse, sigue siendo uno de los mayores misterios alemanes de toda la historia. La granja como tal fue demolida un año después y en su lugar hoy crecen árboles, pero también el silencio. Muchos creen que el asesino fue alguien del pueblo, alguien que aún vivía allí. Otros, los más supersticiosos, aseguran que la granja estaba maldita, que quien se adentraba en ella no salía igual, que algo cambiaba. Ese lugar a día de hoy no existe como tal. Un año después de los crímenes en la granja, como he comentado, o lo que había de ella, lo que quedaba, fue demolida por los propios vecinos del pueblo. Un dato curioso que quiero comentaros es que en el año 2009 se lanzó precisamente una película con el título Hinterkaifeck, dirigida por Esther Cronenberg, y es un tráiler psicológico alemán que explora los misteriosos asesinatos ocurridos en la granja de Kaifeck en 1922. La película pues teje una narrativa inquietante alrededor de los eventos reales, mezclando elementos de suspense y drama. Lo cierto es que estos crímenes marcaron un antes y un después en la historia de Alemania. ¿Quién fue el verdadero asesino?